¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, el día de hoy vamos a ver el tema de triángulos, la primera parte. En este caso vamos a plantear algunos teoremas principales, lo que viene a ser la aplicación de los mismos y algunos ejercicios en el cual ustedes van a poder desarrollar y practicar lo que vamos a explicar en este video. Bien, vamos a dar algunas recomendaciones antes de iniciar lo que viene a ser el tema en sí. Vamos a dar unas par de recomendaciones básicas con respecto en esta parte. Recuerda lavarte las manos para evitar, en este caso, lo que viene a ser el virus que estamos atravesando en estos días. Recuerda organizar tus horarios para que puedas tener una mejor forma de poder desarrollar tus clases, poder estudiar, tener distribuido tu tiempo, ya sea para que puedas desarrollar otras actividades también, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entrar al tema de triángulos, mencionar algunas definiciones en esta parte. Tenemos el triángulo de forma general, vamos a definirlo de la siguiente manera. Bien, el triángulo es la figura geométrica que resulta de unir tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta. En el gráfico pueden notar, tienen un triángulo donde los vértices, en este caso, ¿no? A, B y C van a representar los vértices de la figura del triángulo, la línea que los une a cada uno de estos puntos, que son segmentos de recta. Ellos van a formar lo que llamamos los lados del triángulo. Tenemos a la notación que utilizamos este símbolo, el que pueden observar delante de las letras en mayúscula, que son justamente los vértices. Ese símbolo representa la palabra triángulo, ¿no? O va a indicar lo que se lee triángulo. Los vértices pueden ser cambiados por otras letras, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Pueden ser cualquier letra, pero eso sí en mayúscula. ¿Ya? Bien, tenemos ahora los elementos asociados. Son elementos adicionales a los que ustedes pueden observar que son los vértices y los lados. ¿Qué son los elementos asociados? Son, por ejemplo, las medidas de los ángulos internos y la medida de los ángulos externos, así también como la longitud de los lados que tenemos en este caso en sí. Por ejemplo, vamos a ver aquí un gráfico que representa lo que acabo de mencionar. Tenemos en este gráfico a alfa, beta y teta y x, y z. En este caso, x, y z son ángulos que se encuentran al costado de cada uno de los internos, al cual referimos como alfa, beta y teta. Noten que el ángulo interno con el externo siempre son suplementarios. ¿Qué significa? Ello significa que suman 180, no te olvides. Los ángulos internos y externos, entonces, los dos juntos en el vértice o en cada uno de los vértices van a sumar 180. Bien, entonces tenemos en el gráfico también A, B y C con letras minúsculas. A, B y C en letras minúsculas representan la longitud de cada uno de los lados, ¿ya? Y tenemos también la parte interna, dice región interior, ¿no? En la parte interna del triángulo es una región interior, el cual está sombreado. Cuando yo digo región interior son los puntos dentro de la figura, ¿sí? Los puntos que están ubicados dentro de la figura. En este caso tenemos también puntos que van a estar ubicados fuera de la figura, es la parte que se llama región exterior, ¿sí? Noten que el A, B y C, que es la longitud del lado, es letra minúscula, mientras que los vértices son letras mayúsculas, ¿no? No olvidarse de ese detalle. Siempre las variables, o en este caso las incógnitas, pues están asociadas con letras minúsculas, y los puntos que vienen a ser en este caso los vértices son letras mayúsculas. Muy bien. Vemos lo que viene a ser una región triangular. ¿Qué es una región triangular? Bueno, una región triangular viene a ser la unión del triángulo en sí más los puntos internos a él. En este caso vienen a ser, en este dibujo que ustedes pueden apreciar aquí a la izquierda, tienen el triángulo
la línea que está resaltada con un color azul, y los puntos dentro de este, que son los puntos interiores. La unión de estos es lo que llaman región triangular. ¿Qué viene a ser el perímetro? El perímetro viene a ser el contorno de la figura que pueden observar. En este caso solamente la línea, ¿ya? Solamente la línea que está al borde de la figura es lo que llaman perímetro, ¿ya? Ahora, como esa línea va a tener una longitud, entonces aquí vamos a observar, observen el gráfico de la derecha, tenemos el gráfico del triángulo con los lados indicados como A, B y C. Y el perímetro, pueden observar, se está denotando como 2P. 2P representa lo que viene a ser la palabra perímetro. Y esto será igual a la suma de A, B y C. Noten que cuando tenemos el semiperímetro, eso es la letra solamente P, ¿ya? No confundir, algunos confunden la letra P con perímetro. No, la letra P es el semiperímetro. Y eso representa la suma de A, B y C entre 2. Ese es el semiperímetro, ¿ya? Tener en cuenta ese detalle. Muy bien. Ahora tenemos en este caso los teoremas principales con respecto a esta parte del triángulo. ¿Ya? Vamos a ver los teoremas fundamentales, los que necesariamente tienen que dominar o conocer en esta primera parte. En este caso mencionemos el primer teorema, que se relaciona con los ángulos internos. Bien, en realidad se dice medida de ángulos internos, pero vamos a indicarle como ángulos internos nada más para abreviar un poco la palabra. Entonces decimos que la suma de ángulos internos en un triángulo es igual a 180 grados. Ese es como primer teorema o propiedad. El segundo teorema relaciona la medida de los ángulos externos. En este caso la suma de los externos es 360. ¿Ya? Tener en cuenta eso. Luego tenemos en la propiedad siguiente, la suma de dos externos me va a dar siempre la suma de dos internos me va a dar, la suma de dos internos me da un externo. En el gráfico pueden notar, por ejemplo, alfa y teta, la suma de los dos alfa y teta va a ser igual al x, ¿ya? El x va a ser alfa más teta. Y el y, por ejemplo, va a ser la suma de alfa con omega, con los dos que están abajo, ¿ya? Eso viene a ser, en este caso, el externo. En la cuarta propiedad o teorema, es un teorema que relaciona los lados. En este caso, uno de los lados, cualquiera de ellos, para este gráfico elegí la letra A. Esta letra A debe ser mayor que la diferencia de los otros dos, que en este gráfico sería B menos C, y a la vez debe ser menor que la suma del mismo, en este caso es B más C. Entonces, este teorema, también llamado teorema de existencia de triángulo, o también llamado desigualdad triangular, relaciona los lados de un triángulo, ¿sí? Ojo, solamente los lados, en ningún momento se menciona ángulos aquí. Diferencia y acá la suma, ¿sí? A la izquierda la resta y a la derecha la suma, teniendo en cuenta el orden de la desigualdad. Hay un teorema que es una comparación, relaciona ángulo con lado y es una comparación. En este caso, en el gráfico pueden observar alfa con omega. Aquí la condición, por ejemplo, alfa es mayor que omega. Si alfa es mayor que omega, entonces se va a cumplir lo siguiente, que A es mayor que B. En este caso se dice, a mayor ángulo que se tiene, mayor lado debe tener. Este viene a llamar el teorema de correspondencia, ¿ya? Es el teorema llamado de correspondencia. Mayor ángulo que se tenga, mayor lado debe oponérsele a él, ¿ya? Entonces estamos comparando ángulo y comparando los lados. En un teorema más o una propiedad más, por ejemplo, viene a ser en este caso la propiedad con respecto al triángulo o a la figura de la estrella de 5 puntas. En este caso, esta figura se obtiene, o esta propiedad se obtiene, haciendo uso, por ejemplo, de este teorema, el teorema 1, con el teorema 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ellos dos se puede demostrar este último teorema. De este último teorema, pues lo más importante o resaltante, podríamos decir, son los 5 primeros, ¿no? Estos 3 de arriba y estos 2 de acá.
Es un teorema muy particular que dependiendo del problema se puede hacer uso. Bien, justamente veamos entonces algunos ejercicios prácticos de esta parte para que puedas ver cómo se utiliza y luego mencionamos algunos teoremas adicionales también para que puedan ustedes observar la parte de aplicaciones, ¿ya? A ver, problema. Problema número 1 dice, dibuje un triángulo ABC donde la medida del ángulo BAC mide 50 grados. La medida del ángulo exterior de y C es de 11x y 12x, nos dice respectivamente. Esa palabrita que ustedes observan que dice respectivamente, significa que debe estar en ese orden que se ha mencionado. Si acá se mencionó el vértice B y C, entonces el 11x debe estar para el B y el 12x debe estar para el C. Ese es en el orden que se da. Muy bien, entonces veamos a ver la resolución. Obviamente primero vamos a dibujar para poder ubicar los datos. Entonces ubicando los datos en el dibujo que vamos a realizar, ahí está, el gráfico, dice que BAC mide 50. ¿Dónde debes ubicar este 50? En el vértice que manda es el del medio, en este caso es el A, o sea, aquí debe estar ubicado el 50 grados, ¿no? Ahí está. Luego habla del ángulo exterior de B y de C, entonces tengo que prolongar ya sea el lado AB, alargamos un poco más, o puede ser el BC también, cualquiera de los dos, pero tiene que ser exterior, por eso tengo que alargar un poco más su lado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ahí está, 11x tenemos acá, exterior recuerda, ahora para C debes hacer lo mismo, tenemos que alargar este lado y colocar en la parte externa el 12x, ahí está, 12 veces x, listo. Una vez que yo ubiqué estos dos datos, con el 50 luego tengo que darme cuenta lo siguiente. Bueno, me piden X, no te olvides, ¿no? La pregunta es X. Bien, una manera puede ser de repente prolongando esta parte de aquí del 50 para colocar el 130. Eso puede ser una forma. Ahí está. Mira, profe, ¿por qué le pone 130? Recuerda, dijimos hace un momento cuando explicábamos la primera parte, que siempre el interno con el externo suman 180. Siempre, porque estos están en una misma línea. Entonces tenemos 50 y 130. Ah, ya. Una vez que yo tengo estos dos de aquí, solamente utilizaré ahora el 130. ¿Por qué? ¿Por qué solamente el 130? Porque él es exterior, él también es exterior y él también es exterior. Entonces yo diré que la suma de los externos debe ser igual a 360. Y eso es lo que vamos a hacer en esta parte, ¿no? Ahí está. Bueno, sumando y pasando a restar el otro queda de esa manera. Por lo tanto, x debe ser 10 grados. Y eso es justamente lo que el problema nos pedía, ¿no? Bien, entonces lo que hemos hecho es primero dibujar, luego ubicar los datos y luego hemos prolongado para utilizar uno de los teoremas que es la suma de los externos igual 360. Bien, veamos el siguiente problema. Dice, dibuje un triángulo ABC tal que AB vale 4,2, BC vale 8,2, calcule la suma del máximo y mínimo valor entero de AC. Muy bien. Ojo, dice dibuje un triángulo ABC y los lados que nos dan son decimales. Pero eso no importa porque sí puede ser en decimal los lados. ¿Ah? No hay problema en esa parte. A ver, veamos la resolución. Vamos a hacer el dibujo del triángulo. Ahí está. El AB dice que es 4,2 más pequeño que BC y eso se ve en el dibujo también. Este lado AB se ve que es más pequeño que BC. Vamos a ubicar los datos. 4,2 y en BC es 8,2. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos pide calcular? El máximo y mínimo valor entero de AC. Ahí. Entonces la variable que me falta es en este caso en el AC. Vamos a suponer que sea D. Listo. Muy bien. Entonces la pregunta, no te olvides, el D mínimo y máximo. Entero, obviamente. Bien. ¿Qué teorema, profe, debe de usar en este? ¿Cuál es el teorema que va a usar? Bueno, recuerda que había un teorema donde solamente habían lados y te dije que era el teorema de existencia. En ese caso, el teorema de existencia es así.
Eliges un lado. En este problema, el D es el que vamos a elegir. El D debe ser mayor que la diferencia y menor que la suma. Ojo, mayor que la resta de él con él y a la vez menor que la suma de los mismos. Y eso se escribe de la siguiente forma. Ahí está. 8,2 menos 4,2. Luego sigue D y luego sigue 8,2 más 4,2. ¿Cómo se lee esto? D es mayor que la diferencia y a la vez es menor que la suma. Bien, sumando y restando. En este caso 4 queda en el primero y 12,4 en el segundo. Muy bien. ¿Qué valores puede ser D? Obviamente mayores que 4, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, profe, no, dice menor que 12,4. Entonces, ¿puede ser 12? Sí puede ser 12. No puede ser 13, pero 12 sí, porque debe ser menor que 12,4. Ah, ya. Entonces, el D mínimo sería 5 y el D máximo sería 12. ¿Sí? El mínimo 5 y el máximo 12. Como te piden la suma de estos, entonces la respuesta sería 17. ¿Ya está? Y esa sería la forma de resolver, ¿no? Así de sencillo nada más. Bien, pasemos a la siguiente página o la siguiente pregunta. A ver, dice, del gráfico te dice que la suma de ABCD es 235. Ah, ya. Y te piden X. Muy bien. A ver, veamos cómo podemos resolver este problema. Vamos a dibujarlo un poco más grande para que se pueda apreciar. Ahí está. Por ejemplo, en este problema yo puedo observar este triángulo que está aquí. En este triángulo que se encuentra a la derecha, la suma de A y B debe ser en la parte externa. Ah, ya. Y lo mismo puedo hacer en este triángulo que está a la derecha. La suma de C con D debe ser en la parte externa. Ah, ya, mira qué interesante. Ojo, la pregunta es X, no te olvides. Entonces yo digo, por la propiedad del ángulo exterior, aquí sería A más B y en este otro vértice sería C más D. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? A más D y en el otro debe ser en este caso C más D, ¿no? C más D. Ahí está. ¿Cuál es la intención de hacer esto? Mira, que ellos se concentran en este triangulito que está aquí abajo, ¿sí? Se concentran en este triangulito de abajo. Ah, ya. Entonces, en ese triangulito que está abajo, C más D es ángulo exterior. A más B es ángulo también exterior. Profe, ¿X es ángulo exterior también? No, no es ángulo exterior. Recuerda que el ángulo exterior es el que se encuentra al costado del interior. En este caso, noten que el X no está al costado de nada. Más bien al contrario, el X, si yo lo pongo aquí, es opuesto por el vértice. Y la ubicación del X en realidad sería ángulo interior, en realidad. No sería ángulo exterior, es interior más bien. ¿Quién sería su exterior? ¿O quién es el ángulo exterior para él? El que está al costado. Puede estar acá o acá en todo caso. Pero ¿cuánto sería ese ángulo exterior? Obviamente que sabes que el ángulo interno con su externo, el que está a su costado, deben sumar 180. Entonces, si él es X, el que está a su costado debe de ser 180 menos X, obviamente. Ahora sí, ya está listo para que ustedes puedan utilizar el teorema que hemos dado. Porque para ese triangulito que está formado en la parte de abajo, él es ángulo externo, él es ángulo externo y también es ángulo externo. Ah, ya profesor, entonces en ese pequeño triangulito, ahí está, mira la parte del triángulo sombreado, en ese pequeño triangulito la suma debe ser ¿cuánto? Profe, 180. No, recuerda que cuando es externo es 360. No te olvides, 360. Ah, ya. Entonces, mira, ahí está la suma C más D más A más D menos 180 menos X igual 360. No te preocupes con las letras A, B, C, D, porque si te das cuenta, eso fue tu dato del problema. Como eso fue dato del problema, solo lo reemplazas acá. Nada más. Listo, ahí está, reemplazado.
Profe, ¿y qué pasó con el 360? Date cuenta que el 360 pasa a restar al 180 y queda menos 180. No te olvides. Ajá. Entonces la diferencia de 235 con el 180 debe ser 55. ¿Ya está? Y esa es la solución de la pregunta 3. A ver, veamos una pregunta más. En este caso la pregunta 4. Observamos que hay dos triángulos. ¿Sí? Hay dos triángulos. Puedes empezar con cualquiera de ellos. ¿Sí? Puedes empezar con cualquiera. A ver, vamos a observar. Ahí está el gráfico. Lo que hemos hecho es sombrear el triángulo de abajo y ubicar el punto I. Y en este caso, noten lo siguiente. Como la pregunta es X, en el triángulo A y C, yo diré lo siguiente, que alfa más teta es 40. La suma de dos internos, recuerda, es el externo. Y usando la misma propiedad, pero en el triángulo más grande, sería 2 alfa más 2 teta es igual a X. ¿No? Ahí está, estamos reemplazando o utilizando la misma propiedad, pero en el triángulo grande. Ya no se usa el 40 porque el triángulo grande tienes que ver los vértices. En este caso es 2 alfa y en este caso es 2 teta. Y en el ex exterior el X, ¿no? Ahí está. Bueno, esta operación está fácil. Solamente falta que factorices el número 2 y luego reemplaces el 40. Una vez reemplazado, tendrás el resultado que vale 80. Ahí está. Esa entonces sería la aplicación del teorema de 1, ¿no? De las propiedades básicas. A ver, veamos teoremas adicionales. Básicamente son tres. ¿Ya? Básicamente son tres, pero en realidad hay más. Pero tres son los que podríamos decir los más conocidos. ¿Sí? Este es uno de ellos. La suma de 2A y B es igual a C y B. Este teorema algunos lo conocen como la propiedad del Michi, la propiedad de la corbata o la propiedad en este caso de la mariposa. Bueno, por la forma que tiene más que todo, ¿no? Pero ustedes tienen que acordarse que la suma de estos dos es igual a estos dos. Ten en cuenta que esta es una sola línea cruzada, no es que esta es una línea y acá viene una línea así inclinada, no. Es una línea recta las que forman estas dos, ¿no? Es una línea recta las que forman las dos. No te olvides. El otro teorema a veces le llaman el teorema del boomerang. Bueno, por la forma que tiene, ¿no? Se cumple que alfa, teta y gamma es igual al x. O dicho de otro modo, la suma de los internos de los tres es igual al externo, en este caso x. Este otro teorema algunos lo conocen como la propiedad del pescadito. Bueno, dependiendo obviamente de cómo lo quieran observar. Pero lo que tienes que acordarte básicamente es la propiedad. La suma de los opuestos internos, ojo, opuestos internos frente a frente, es igual a la suma de los opuestos externos, frente a frente, ¿ya? Frente a frente. Alfa más beta, x más y. ¿Muy bien? Ahí está. Bueno, esa es una propiedad que ya la habíamos mencionado hace un momento, para que lo vuelvan a recordar. Es la estrella de 5 puntas, dije, en la suma es 180, no te olvides. A ver, veamos una más. A ver, en este gráfico, por ejemplo, es muy parecido a él, pero no es igual, obviamente. Mira que estos ángulos están adentro, así como él, pero ellos estaban frente a frente. Ellos están seguidos. La suma de estos dos ángulos que están seguidos es igual a la suma de los dos externos que están seguidos. Aquí ellos estaban frente a frente. Aquí también frente a frente. Pero aquí están de forma seguida. Los dos internos seguidos y los dos externos seguidos. ¿Ah? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. A ver, un ejemplo así sencillo nada más para ver que vean la aplicación. Dice calcule X y este es el gráfico. ¿Qué se aplica? El teorema 1, ¿no? Este teorema de acá. Este teorema. Se suma, en este caso, X más 3X y se iguala a 60 con 40, ¿no? O perdón, 60 más 40. Entonces tienes que 4X es 100 y la respuesta en este caso es 25. Ahí está. Esa sería la forma.
A ver, un par de ejercicios para ver esta parte de los teoremas adicionales. Ahí está. Listo. Observa, dice del gráfico, calcule X. Muy bien. Noten que en este gráfico yo puedo observar la parte de arriba. La parte de arriba es el teorema anterior. ¿Sí? Es el teorema anterior, la parte de arriba. Mira, este teorema es, ¿no? Este teorema viene a ser... Ahí está. Veamos. Listo. Entonces, lo obtenemos de la siguiente manera, ¿ya? Mira, como la pregunta es X, voy a decir, en el triángulo ABC, el más grande, triángulo grande, 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 4 alfa, 80 en el vértice B, y en el vértice C es 4 veces teta. La suma de ellos en el triángulo grande, 180. Como podrán observar, el 80 resta y luego sacamos cuarto. Entonces va a quedar al final que alfa más teta es 25. Pero si nosotros utilizamos, por ejemplo, la figura que está en la parte de arriba, esta figura de aquí, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 3 alfa más 3 teta más 80, ¿eso quién es? X. Ah, ya. Entonces X es la suma de los tres que están en él. Como alfa más teta se conoce, entonces solamente tengo que reemplazar, previo factorizo 3. Al reemplazar, entonces quedaría 3 por 25, que sería obviamente 75, y eso le sumamos al 80. Y la respuesta nos daría 155. Ahí está. Y esa es la forma como se aplica, por ejemplo, ¿no? A ver, veamos el siguiente ejemplo, o el siguiente problema. Dice que del gráfico calcula X. Ojo, calcula X. Hay tres variables ahí. X, alfa y teta. A ver, vamos a dibujarlo un poco más grande. Ahí está. ¿Qué es lo que se pueden dar cuenta? ¿O qué es lo que tienen que darse cuenta? Miren aquí. Alfa y teta en esta línea están juntos los dos, en una sola línea. O sea, ellos suman 180. Si te das cuenta, abajo también está alfa. Entonces, si en esta línea alfa y teta suman 180 y aquí también hay una línea y está alfa, entonces ¿quién debe ser el que está a su costado de él? Necesariamente el que está al costado de él es teta, porque tiene que ser en la misma línea los dos. Entonces aquí él es teta. Acá, si hay 150, el que está a su costado, ¿quién debe ser? ¿O cuánto debe ser? 130. Profe, perdón, solamente 30. ¿Por qué, profe, 30 tiene que ser? Porque la suma debe ser 180. Ah, ya. Entonces vamos a completar lo siguiente. Recuerda, dije que él era teta y acá este debe ser 30, no te olvides. Ahí está, 30. Muy bien. El ángulo en P vale 30, no te olvides. Y ahora vamos a poder observar, observen una figura. Esta figura que está aquí, sí, cruzada. Mira, mira, está cruzada. ¿Sí? Ahí está cruzada. La que dije, la propiedad del Michi o la mariposa, ¿no? Ahí está. Esa figurita nada más tiene que hacerse. X más teta, está cruzado así, ¿ves? Está cruzada. X más teta es igual a teta más 30. ¿Cómo darás cuenta? En este caso, X, ¿cuánto tendría que ser? Ah, en este caso la operación está mal hecha. A ver, vamos a corregir. Vamos a indicar. Teta se cancela. Entonces quedaría, solamente quedaría 30, ¿no? Entonces vamos a ver esta parte, ¿no es así? Ahí el valor de teta se cancela. El valor de teta se cancela. El valor de teta se cancela. Y acá debe de ser 30, ¿no?
debe ser 30. Ahí está. Ahí debe ser 30 grados. Muy bien. Entonces, solamente lo que hemos hecho ahí es utilizar una de las propiedades adicionales, ¿no? La propiedad de la mariposa, del Michi, como lo habíamos comentado, ¿no? Muy bien. A ver, esa sería entonces la aplicación de las propiedades adicionales, ¿ya? Propiedades adicionales. ¿Estamos de acuerdo? A ver, veamos el siguiente ejemplito o el siguiente problemita. Ahí está, mira, la propiedad adicional que habíamos dado también. Esa es la famosa estrella de 5 puntas, ¿no? ¿Recuerdas? Muy bien. A ver, vamos a dibujarlo un poquito más grande para que se note mejor. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como la propiedad de la estrella de las 5 puntas estaba en que tiene que ser ángulos internos, entonces tengo que trabajar con lo que está al costado de cada uno. Vamos a suponer que le pongo las letras A, B, C, D. No, recuerda que la pregunta es X, no te olvides. La pregunta es X. Vamos a ponerle A, B, C, D y E. Ahora, si bien es cierto, pueden observar en el gráfico que A, B y D son iguales. Profe, ¿por qué A, B, D son iguales? Porque 4X con el A están en una sola línea, o sea que ellos suman 180. Si acá hay 4X, entonces él tiene que ser A también. Si acá hay 4X, él también tiene que ser A porque hay una sola línea. Pero lo vamos a dejar así con A, B, C, D diferentes porque en otro problema puede ser que de repente no se repitan. Entonces lo dejamos así. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Justamente tener en cuenta lo que acabo de decir. Ellos dos suman 180. Ellos dos suman 180. Acá también y acá también. Entonces, ahí está. A más 4x 180, B más 4x 180, C más 3x también, y así hasta el último. ¿Qué se hace luego? Las ecuaciones que se acaban de escribir, todas lo vamos a sumar. Cuando tú sumas, tienes que ABCD como suma es igual a 18 veces X. ¿Y eso es igual a cuánto? 5 veces 180. Pero justamente en este caso deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Bien, en este problema tenemos 18x 5 veces 180. Ahora, recuerda, ¿cuál era la propiedad de la estrella de 5 puntas? Que en las esquinas la suma es 180. Ah, ya, entonces estos A, B, C, D, E es 180, pues. Cuando él pasa a restar sería 4 veces 180. Entonces sacando 18 y 18 quedaría 40 la respuesta, ¿no? Ahí está. Y esa sería la solución. Muy bien, jovencitos. Entonces aquí tenemos algunos ejercicios para que ustedes puedan desarrollar guiándose a lo que hemos mencionado con los teoremas que hemos dado. Tenemos algunos ejercicios que vamos a ir planteando básicamente con los teoremas que se han mencionado, con las ideas que hemos ido dando. Vas a ir desarrollando esos ejercicios y vas a tener las pautas en cualquier momento. Si deseas, puedes preguntar, no hay ningún problema, escribes y lo vamos a desarrollar. ¿Ya? No te olvides, recuerda, siempre debes ir practicando para que no te olvides. ¿Ya? Muy bien, entonces conmigo será hasta otra oportunidad. Eso sería todo. Hasta la próxima clase o el próximo.